La Biblia se refiere a la población pre-israelita de Palestina, o sea, antes, los pobladores que vivían antes de que llegara Israel, como a cananeos y amorreos. Resulta difícil establecer una clara diferencia entre ellos. En el Imperio egipcio, Canaán eh, era el título oficial de una provincia o distrito que incluía la Palestina que conocemos hoy, ah, sin contar lo que sería lo que les mencioné en la clase anterior, que es la Transjordania. Aquí en el mapa que les voy a mostrar verán cómo está dividida o lo que sería la Transjordania, que es lo que les mostré la vez pasada. Eso no formaba parte de Canaán. La mayor parte que es de Fenicia y el sur de Siria, que lo vemos aquí en el mapa, eh, la población estaba densamente establecida a lo largo de la costa, en la llanura de Esdrelón y en el valle del Jordán, y más escasa en las áreas montañosas. Amorreo era una palabra acádica que designaba a los occidentales y estaba en uso en la época patriarcal e incluso antes como denominación general de varios pueblos de semitas de la Alta Mesopotamia y de Siria, entre los que se encontraban los antepasados obviamente de Israel. En aquel tiempo existió un reino llamado Amurru, que se situaba justamente al norte de Canaán, en la región de Siria. Eh, esta palabra Amurru o Amurrum, que es en idioma acadio, era el término que más se utilizaba en la antigüedad. Con este nombre se denominaban los amorreos a sí mismos y se convirtió en el término en acadio, que significaba hombres al oeste del desierto, y ya que abarcaba todo lo que había al este de los acadios. Esta palabra se usaba igualmente para las tierras amorritas que para el pueblo amorrita en general. Los reinos posteriores solían ser llamados también reinos Amurru. También es el nombre de su dios nacional. En algunos pasajes de la Biblia parece que ésta hace una distinción entre los cananeos situados en la costa y los amorreos que están en la montaña. Sin embargo, en la mayoría de las veces utiliza ambos términos como sinónimos, todo lo cual parece indicar que los amorreos, que habían estado largo tiempo asentados en ese territorio, tomaron el lenguaje, la organización social y gran parte de la cultura de Canaán. Por lo tanto, la población pre-israelita predominante no fue diferente del mismo Israel en raza y en cultura. Políticamente, Canaán estaba compuesta por un mosaico de estados muy pequeños, prácticamente ciudades-estado, que estaban obviamente bajo el gobierno de Faraón. Las ciudades cananeas constan fundamentalmente de unas fortificaciones en torno a un palacio y a un templo, tal como se puede constar en algunos hallazgos que se encontraron en Megiddo, en Laquis y Guser. Cada ciudad estaba gobernada por un rey que es intermediario entre Dios y sus súbditos. El rey estaba rodeado de una asamblea de nobles, terratenientes y los ancianos. Los artesanos son ricos y se aprecia el lujo. Los cananeos fueron un pueblo comerciante, grandes exportadores de madera, de construcción y líderes en la industria textil y el teñido de púrpura. Estuvieron en contacto no solo con Egipto y Mesopotamia, sino incluso con los países del Mar Egeo, tal y como lo ha puesto de manifiesto el hallazgo de abundantes piezas de cerámica en toda Palestina y Siria, aproximadamente en los siglos XIV y XIII a.C. Los escribas cananeos utilizaron el acádico, el egipcio y otras lenguas e inventaron un alfabeto que después sería llevado por los fenicios a Grecia, siendo el predecesor de nuestro alfabeto actual.
La religión cananea se caracteriza por un paganismo extraordinariamente envilecido, especialmente en lo tocante al culto a la fecundidad o a la fertilidad. La principal divinidad obviamente era Baal y otras divinidades femeninas como Acera o Astarte son representaciones de prostitutas sagradas o madres encinta y están relacionadas con el culto a la fertilidad. Hablando acerca de la conquista precisamente de Canaán, hay varias teorías por los mismos hebreos. En primer lugar, se habla de una conquista violenta y muy rápida. Los pueblos hebreos pasarían a pie junto al río Jordán y con ayuda divina vencerían con facilidad a las ciudades cananeas, pasando por su espada a sus habitantes. Esta tesis estaba apoyada con los restos arqueológicos que nos proporcionan toda una serie de ciudades destruidas correspondientes aproximadamente al siglo IV. La segunda teoría sostiene que la invasión no sería tan violenta, pues a fin de cuentas estos pueblos eran nómadas, no tenían una tradición violenta. En realidad lo que hubo sería una serie de oleadas de invasiones pacíficas de estos nómadas que se asentaron en las ciudades y se mezclaron con una población obviamente ya preexistente que tenía su misma raza, lengua y cultura. Frente a ambas teorías nos encontramos con la de obviamente John Bright, que es partidario de una combinación de las dos anteriores. Para este autor, lo más probable es que el pueblo hebreo, que provenía del Sinaí, al llegar a la tierra de Canaán, se encontrara con una población hebrea descendiente de los patriarcas. En algunos casos incluso podía llegar a tener conocimiento del Dios de Abraham, que se van a rebelar contra los reyes de estas ciudades y las clases dominantes, lo que va a facilitar la conquista obviamente de estas ciudades. Otra teoría, esta habla de la rebeldía campesina, una revuelta de los campesinos cananistas de la costa contra sus señores y que en un momento de una desintegración social huyeron de las tierras o de las tierras bajas y de las tierras altas. Sea lo que fuere, está claro que los hebreos salieron de Egipto, llegaron al oasis de Cades y de ahí intentaron entrar a Canaán por el sur, siendo rechazados. Bueno, esa es esta postura. ¿Sí? Prosiguieron su camino un tanto errático, lo que llevó no solamente a dotarse en el desierto de un contenido religioso centrado en la figura de Jehová y en la ley, sino que sirvió para que también estos miles de hebreos vieran aumentada su cuantía, ya que posiblemente se les fueron uniendo un mayor número de población que salieron huyendo de Egipto. Poblaciones semíticas del Sinaí como los kenitas, incluso hasta beduinos del desierto que procedían de las poblaciones de las antiguas tribus patriarcales y que se fueron aglutinando en torno a la idea de Yahvé. Esta columna de gente de población hebraica fue avanzando por el desierto, afianzando un sentimiento nacional y mejorando sus tácticas militares. De ese modo llegaron a lo que vimos anteriormente como Transjordania, que ocupa lo que sería Edom, Moab y Amón, donde se va a quedar una parte de esa columna correspondiente sin duda a la tribu de Gad, que va a encontrar aquí una población con la que se encuentra unida étnicamente. Lo mismo ocurre con la tribu de Rubén. Ambas tribus se van a quedar con este territorio en la orilla del Jordán y se van a unir para conquistar la ciudad de Hezbón y su pequeño reino amorreo. A partir de ahí comienzan a penetrar por el norte de Canaán
y se van a hacer con todo el territorio de Palestina, y todo ello con una serie de excepciones: la franja mediterránea correspondiente a los filisteos, que es una tierra conquistada por los pueblos del mar. Estos procedentes de Creta trataron de invadir Egipto y acabaron por asentarse en esta franja mediterránea y en Siria. Asimismo, nos encontramos con dos corredores que van a permanecer en posesiones de los cananeos: el corredor norte, formado por las ciudades de Megiddo, Tanak y Bet-San, y el corredor sur, formado por las ciudades de Ayalón y Jerusalén. La manera de realizarse en esta conquista va a variar según las ciudades. Hay ciudades que se rinden y por tanto la ocupación se hace de modo pacífico. Sin embargo, en otras se utiliza la violencia, y es difícil explicar cómo un pueblo con una falta de experiencia militar puede vencer a un ejército de profesionales. Bueno, viéndolo históricamente, hermano, sería así, pero nosotros sabemos que detrás de este pueblo pues estaba Dios, ¿verdad? Y los pasajes bíblicos nos hablan de qué manera Dios obraba en estas guerras. Bueno, siguiendo con la historia, la historia nos cuenta que la respuesta la tenemos en que, en primer lugar, esta zona está en un impasse en la cual no está controlada por ninguna potencia. O sea, ni Siria ni Egipto dominaban estos lugares, y que los reinos locales pues obviamente eran atemorizados, reduciéndose prácticamente a ciudades-estado. Si a eso se le une que la población invasora es de la misma etnia y tiene la misma lengua y cultura de la población local, es fácil comprender que se produjo un sentimiento de simpatía hacia, obviamente, lo que sería Jehová, o que en todo caso esta población hebrea, dominada, descontenta, aprovechó para rebelarse con la población dominante y así obtener el poder. De este modo, nace una nación centrada en la figura de Jehová, descentralizada de las famosas 12 tribus, con un cierto lazo entre sí, pero que carecen de una estructura política en común o un liderazgo visible. Las tribus de Israel van a quedar establecidas del siguiente modo: la tribu de Gad y de Rubén se van a quedar con lo que sería lo que vimos, hermano, que sería la Transjordania, el lado oriente del Jordán. Las tribus de Aser, Zabulón, Sacar y Neftalí van a quedar al norte, ¿sí?, de lo que sería Canaán. Y las tribus de Manasés, Dan, Efraín y Benjamín quedarán lo que sería en el centro, y la tribu de Judá, Leví y Simeón quedarán al sur. En Silo se guardaba el arca de la alianza, que era de madera de acacia, y guardaba las tradiciones del desierto y los 10 preceptos de Moisés. Aunque nos encontramos que el culto a Yahvé en otras ciudades como Betel, Hebrón, manifiesta un dualismo, porque mientras Yahvé es el Dios que atiende a los servicios espirituales y combate por los judíos en tiempos de guerra, los dioses cananeos son los de la fertilización y de los cultivos, de las cosechas y de las lluvias, como, hermanos, lo vemos, ¿sí? Obviamente hubo una mezcla entre lo que es Jehová, Dios Jehová, y sus leyes, pero al mismo tiempo el pueblo de Israel también adoraba a los dioses de la fertilidad, de la fecundidad, llamados Baal, Asera, Astarte, etcétera, etcétera. Este pueblo se reúne en Siquén para renovar la alianza del Sinaí, pero ya José nos habla de que hay diferencias entre ellos. El principal problema que van a tener es que Jehová es único y no quiere otros dioses. Sin embargo, en las ciudades de Israel van a seguir cohabitando
con el Dios, obviamente, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y con los dioses que venían de Mesopotamia, y ello va a provocar, obviamente, la ira de Dios. Hablando bíblicamente, tenemos que recordar que el pueblo de Israel, que estuvo en el desierto del Sinaí, después de estar casi un año en el monte Sinaí, de ahí va rumbo a Cades Barnea. Este lugar de Cades Barnea es importante. Recordemos que aquí es donde el pueblo se rehúsa a conquistar y a ir y tomar la tierra que Dios ya le había dado por posesión. Esto lo vemos y lo podemos ver en el capítulo 13 y 14 del libro de Números. Aquí es donde Dios entonces desecha a esta generación y promete que esta generación no iba a ver la tierra que él había dado en posesión a Israel. Hasta que toda esta generación desaparezca, entonces el pueblo podía tomar posesión de esa tierra y Dios iba a levantar entonces una nueva generación para que tomara posesión de esa tierra. Tomando en cuenta esto, el pueblo entonces sale de Cades Barnea y va rumbo al norte, lo que sería la parte norte de Canaán, pero se encuentra con Edom. Israel quiere pasar por el territorio de Edom y pide permiso a este pueblo y al rey de Edom para pasar por su territorio, el cual se rehúsa a dejarlos pasar y al contrario, toma represalias y dice que si ellos pasan por su territorio, ellos entonces tomarán represalias e irán contra ellos. Por lo tanto, la decisión es rodear la tierra de Edom y también la tierra de Moab. Como se muestra aquí en el mapa, son los dos pueblos que están al norte, al sur de Canaán, al sur de Canaán, junto a lo que sería el mar Mediterráneo. Ahí tenemos a estas dos naciones que estaban alrededor de la tierra de Canaán. Después entonces de rodear la tierra de Edom, se encuentran con un rey amorreo llamado Sheón. Este rey amorreo entonces pelea con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel vence a este rey amorreo y toma todas sus ciudades, tomando posesión de ellas. Entonces aquí podemos ver que la conquista empieza y comienza aquí, comienza en este lugar del lado oriente, como lo vemos en el mapa, en el lado oriente del Jordán. Todavía el pueblo no entraba en sí a la tierra de Canaán. Por eso nosotros vemos que este lugar que vemos aquí se lo quedó la tribu de Rubén y de Gad. Si nosotros vemos, después de que Israel toma posesión del territorio del rey Sheón amorreo, que es amorreo, también viene contra Israel otro rey llamado Og de Basán, otro rey amorreo que habitaba esa zona donde llegó Israel para asentarse ahí en las llanuras de Moab para tomar posesión de la tierra de Canaán. Entonces Israel vence a este rey Og de Basán y también toma sus ciudades y habita en ese lugar. Por lo tanto, vemos entonces en esta franja del lado oriental del Jordán a tres tribus que se asentaron ahí. Manasés oriental, que vemos en la parte norte. En la parte central podemos ver a lo que es la tribu de Gad, y en la parte sur, junto al Mar Muerto, vemos a la tribu de Rubén. Estas tres tribus entonces vemos que tomaron posesión de este lugar, y en sí, hermanos, la conquista comienza desde este lugar, desde este punto. No solamente cuando Israel entra a la tierra de Canaán, sino desde antes, ya por mano de Moisés, y obviamente Dios es el que le está dando la victoria. Dios está permitiéndoles esa conquista y de esa manera cumpliendo
la promesa que le había dado a Abraham, Isaac y a Jacob de darles esa tierra en posesión. Geográficamente hablando, nos encontramos en este momento en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Aquí en este lugar es donde Moisés da su último discurso, sus últimas palabras para el pueblo de Israel, y de aquí sacamos lo que nosotros conocemos como el libro de Deuteronomio. Aquí también podemos ver la muerte de Moisés y la sucesión del liderazgo de parte de Josué. Esto nos indica que la obra que se estaba llevando a cabo o que Dios estaba llevando a cabo no depende de algún hombre en específico, sino que Dios utiliza a hombres para llevar a cabo su propósito, pero el que está llevando en sí el plan de salvación y la obra redentora y lo que está haciendo en el pueblo es Dios. Entonces el pueblo de Israel, por órdenes de Dios, pasa el Jordán para ir a conquistar la tierra de Canaán. Cabe recalcar que ya hemos nosotros mencionado en ocasiones anteriores que dentro de este Canaán, de esta nación de Canaán, había en cierta manera una estructura común de las ciudades, y eran ciudades amuralladas, muy grandes y fortalecidas. Por lo tanto, vemos la primera nación que fue destruida por Israel, o sea, y por obviamente Dios destruyendo esta nación para que su pueblo la tomara, y es Jericó, como ya lo sabemos. Después de ella viene la ciudad de Ai, y vemos entonces cómo es que Dios le está dando victoria al pueblo de Israel de los amorreos que están dentro de este territorio de Canaán. Ya con un Josué anciano, vemos cómo antes de que ya conquistaran todo el territorio en sí, hay una repartición del territorio. Y entonces vemos cómo se repartió el territorio ya de Canaán, cómo es que Dios les dio ese territorio, y vemos, como ya lo mencionamos en la forma histórica, en la narración histórica, vemos a Aser en la parte norte. Junto a Aser encontramos a Neftalí y a Zabulón, y por abajo de Zabulón y colindando también con Neftalí vemos a Isaacar. Esa es la parte norte que vemos ahí, y la parte central quedó lo que es Manasés occidental, Efraín en la parte central, en la parte de abajo vemos a Dan, y a un lado también en la parte central abajo de Efraín vemos a Benjamín. Ya en la parte sur vemos a Judá y a Simeón abarcando todo ese territorio. De esta manera entonces podemos ver, como lo vemos en la imagen, de esta manera tenía que quedar la distribución de la tierra. Cabe recalcar que no fue así. Desafortunadamente, viendo la historia del pueblo de Israel, muchas de esas tribus no conquistaron todo su territorio, ni el territorio que Dios les había dejado y les había dado. Ahora recordemos, hermanos, que Dios les había dicho claramente a Josué y al pueblo cuál era la forma en que ellos tenían que conquistar. Si nosotros vemos lo que nos menciona la Escritura, no era tanto que fueran diestros con la espada. De hecho, no hubiera tanto técnicas militares para poder vencer al enemigo. Hay unas palabras que tenemos que recordar siempre, y es que es Dios el que les está diciendo estas palabras antes de que ellos entren a la tierra a conquistar. Y es que les dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Estas palabras deben de resonar y debían de haber resonado en la vida del pueblo. Desafortunadamente, hermanos, vemos a través de la historia cómo este pueblo, no atendiendo a la voz de Dios, en realidad nunca se sometió y guardó la ley de Dios. Al contrario, se olvidó de esta ley. ¿Y qué ocurrió? Empezó a hacer alianzas. Alianzas con los pueblos amorreos, alianzas con los pueblos que tenía que destruir. Y esto era algo que Dios les había aclarado y dicho claramente, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Dice en el verso 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto es lo que menciona la Biblia, es lo que menciona Dios acerca del pueblo de Israel, lo que tenía que hacer el pueblo al entrar a esa tierra. Pero desafortunadamente vemos que no fue así. Y en el libro de Jueces, capítulo 1, vemos entonces qué fue lo que pasó. Vemos que la conquista se va llevando a cabo, pero vemos en el verso 19, dice que Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces, ¿qué vemos aquí? En cierta manera, Dios estaba con el pueblo, permitiéndoles y dándoles la tierra por posesión. Pero dice que ellos no pudieron expulsar no pudieron conquistar algunas tierras. La pregunta aquí es ¿por qué? Todos y cada una de las tribus no pudieron conquistar a partir de este punto. ¿Por qué es la pregunta? La pregunta entonces la contestamos de esta manera. En el capítulo 2 de Jueces se aparece el ángel de Jehová en Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os lo introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Es claro el enojo de Dios ante el pueblo. Les había dado la tierra que les había prometido desde Abraham. Pero lo único que tenían que hacer era guardar su ley, vivir esforzándose y siendo valientes para cuidar de hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? No pudieron guardar su ley. No pudieron conquistar. ¿Por qué? Porque hicieron alianza con los pueblos de alrededor. ¿Por qué? Porque se contaminaron, se mezclaron. Entonces, como lo vimos en la historia, este pueblo empezó a adorar a Jehová, pero también al mismo tiempo adoraba a los dioses cananeos, dioses de la fertilidad, dioses cuyos ritos, hermanos, eran totalmente lascivos, totalmente depravados.
Entonces vemos, hermanos, la conquista. La conquista no es otra en nuestras vidas que la conquista de nuestras vidas. La conquista de lo que en realidad Dios nos ha dado, que es nuestras vidas. El pecado, hermanos, son todas esas áreas que hay que conquistar. Y muchas de esas áreas no las conquistamos. Al contrario, hacemos alianzas, pasamos por alto y entonces Dios, ¿qué hace? Permite que esos pecados que hagan señoreen a cada uno de nosotros para que nosotros nos desviemos y cada día nos perdamos más delante del Señor. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? La conquista de Israel es la conquista de nuestras vidas, la conquista del pecado que hay en nosotros todavía, dominar nuestra carne, sujetar nuestra carne totalmente a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros todavía, nuestra carne, nuestros pecados todavía nos están dominando, gobernando? Y no es el Dios que nos sacó del mundo el que está gobernando nuestras vidas. Reflexionemos, hermanos. Dios les bendiga.